registrado. Ustedes pueden investigar en internet esto. Hermanos, ¿será que este versículo de 1 Samuel 24, versículo 1, nos prohíbe juzgar y examinar las enseñanzas y las vidas de quienes nos enseñan la palabra de Dios? Porque algunos lo utilizan para decir que no debemos de tocar al ungido de Jehová, dando a entender que no podemos juzgar y examinar las vidas de los que nos están enseñando o guiando espiritualmente. Pero vamos a ver el contexto. 1 Samuel 24:1 dice así la palabra: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Solo en el capítulo anterior, Dios había salvado milagrosamente a David al alejar a Saúl para pelear con los filisteos, en el momento en el que Saúl estaba listo para capturarlo. Pero cuando Saúl terminó con los filisteos, regresó para perseguir a David, como lo estamos viendo aquí en el versículo 1. Versículo 2, 1 Samuel 24. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Aquí está un eufemismo: para cubrir sus pies, es decir, entró a la cueva para hacer sus necesidades personales. Importante estudiar la hermenéutica, es un eufemismo. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí, el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Esto no fue una coincidencia, hermanos. Dios quería probar a David y ver si David era un hombre conforme a su corazón. Los hombres de David estaban muy emocionados por la oportunidad que tenían para matar a Saúl. Era el momento. David, es el momento de que lo mates y se acaben todos nuestros problemas. Ellos creían que era una bendición, un regalo de Dios, que Dios se lo ha puesto, como decimos, en charola para matar. Pero miren lo que dice: se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Solo imaginen a David escuchando a sus hombres: David, es tu oportunidad, mátalo para que se acaben nuestros problemas. Además, si lo matas, tú ocuparás su lugar como rey. Es tu oportunidad. La carne, hermanos, la carne es la que nos dirige de esa manera. Pero cuando David se acercó a Saúl y extendió su espada, no la colocó en el cuello de Saúl. En lugar de eso, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Hermanos, por el contexto vemos que en ningún lado dice que no debemos examinar las enseñanzas y las vidas de las autoridades espirituales. El contexto nos habla de una prohibición, pero es una agresión física. Y este versículo lo utilizan en otras iglesias para decir que no tenemos que juzgar y examinar las enseñanzas y las vidas. No habla de eso. Habla de una agresión física. Y de cierta manera, David reconocía el manto de autoridad que tenía el rey Saúl también. ¿Sí? Ahora, déjenme formular unas preguntas. ¿Será correcto juzgar conforme a las Escrituras? Pregunta 1. Pregunta número 2. ¿Será bíblico denunciar las falsas doctrinas? Y número 3.
¿Será bíblico denunciar a los falsos maestros? Algunos cristianos que no han estudiado la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, aseguran que no es correcto juzgar ni denunciar falsas doctrinas. Por eso vemos casos tan horribles como el de este supuesto pastor, Jim Jones, que se fue al infierno, pero peor aún, se llevó cerca de 1000 personas con él, excepto los bebés. Este es el gran peligro de no juzgar y dejarnos guiar por todo lo que nos dicen y no ir a la palabra de Dios, no escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, ustedes tienen todo el derecho de estudiar las Escrituras para ver si lo que les están enseñando es la palabra de Dios y que nuestras vidas sean congruentes con la misma. Como les mencionaba, algunos cristianos argumentan que no debemos tocar al ungido de Jehová y que no debemos juzgarlos porque la Escritura dice: no juzgues para que no seas juzgado. Y sacan de contexto este versículo que vamos a estudiar para ver si el Señor Jesús aquí está prohibiendo juzgar. Mateo 7, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero vamos a ver hasta el versículo 5. Si nos quedamos ahí, pastor ahí dice que no tenemos que juzgar. Sí, ahí dice, pero vamos a ver el contexto, vamos a ver lo que lo rodea, no hay que quedarnos ahí. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, este versículo lo utilizan bastante aquellos que dicen que Dios prohíbe juzgar. Pero vamos a estudiarlo. No juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra juzgar o juzguéis es la palabra griega krino. Significa hacer diferencia, discernir, condenar, decidir, castigar o hacer juicio. La palabra juzgados significa condenados. Ahora, si nos quedamos hasta aquí, parece que el versículo sí nos prohíbe juzgar. Pero vamos a seguir estudiando en el contexto. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. La palabra juicio es crima, que significa hacer un veredicto sobre las faltas de alguien. La palabra juzgados es la misma palabra crino, significa sentenciado y condenado. Hasta aquí también parece que se prohíbe juzgar. Con la medida que medís os será medido. La palabra medida viene de la palabra griega metrón, que se refiere a medida de juicio. O será medido. La palabra es antimetreo, que significa medir de igual manera al que mide. Nuevamente repito, hasta aquí parece que el juicio que podamos hacer con otros se nos va a regresar. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Paja, pues se refiere a una ramita seca, una astilla. Y Jesús aquí utilizó la metáfora de una paja para hacer referencia a una falta del que se está juzgando. Y no echas de ver, esta frase, catanoeo, que significa considerar, observar, reflexionar con mucho cuidado. En otras palabras, ¿por qué miras la ramita seca, la astilla en el ojo de tu hermano, y no consideras que tienes una viga en tu ojo? ¿No has observado que tú estás peor que él? ¿No has pensado y no has reflexionado con cuidado que tú eres peor que el que estás juzgando? En otras palabras, la viga, esta palabra, docos, significa tronco de un árbol. Hermanos,
Aquí Jesús está haciendo un contraste metafórico de un pecado igual que hicieron el acusado y el acusador. Pero en el acusador, Dios lo ve como un tronco, como una viga, porque está condenando algo también que él está haciendo. Por ejemplo, una mujer le dice a otra mujer: oye, deberías de respetar a tu esposo. Y llegando a la casa, su esposo le dice: amor, ¿puedes servirme de comer? Y le responde de una forma muy grosera: sírvete tú, porque yo estoy muy ocupada. Ah, y por cierto, dale de comer a tu perro, que tiene una semana sin comer. ¿Quién tiene el tronco en el ojo? ¿Y quién tiene la pajita? Otro ejemplo. Un pastor comienza a denunciar a los pastores que predican el evangelio de la prosperidad, pero se la pasa pidiendo ofrendas en cada reunión, en la reunión de matrimonios, en la de los miércoles, y aparte también les cobran por entrar a algún evento que realiza. ¿Quién tiene el tronco y quién tiene la paja? Entonces, el mismo pecado que se está acusando lo está cometiendo el acusador. Andan igual, pero en el acusado el Señor lo ve como una astilla, como una paja, y en el acusador como un tronco. Así lo ve el Señor. Versículo 4, seguimos avanzando aquí. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Es decir, ¿cómo te atreves? ¿Con qué calidad moral condenas algo que tú mismo estás haciendo? Esto se llama hipocresía. Es como el borracho reprendiendo al borracho: ya no tomes. El compadre borracho reprendiendo al otro borracho. Romanos 2:1, vean lo que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Vamos al versículo 5 de Mateo 7 ahora. Qué terrible. Mateo 7:5. Vean lo que contesta o lo que dice aquí el Señor. ¿Se pueden imaginar lo que les dice el Señor a ese tipo de personas? Imagínate que nos dijera el Señor: tú que le estás diciendo a otra persona, no hagas esto, no hagas, pero tú haces lo mismo. Y escuches ahí en la voz la siguiente palabra: hipócrita, doble cara. Eres un excelente actor, te voy a dar un Oscar, actúas muy bien. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que Jesús aquí está rechazando claramente es la conducta hipócrita del acusador. Saca primero la viga, el tronco, límpiate de ese pecado que tú estás condenando y que tú mismo tienes. Hermanos, la frase que viene a continuación es sumamente importante para la comprensión del texto. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, una vez que ya sacaste el tronco de tu propio ojo, por consecuencia puedes ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pregunta: ¿Jesús está prohibiendo juzgar en este pasaje? Rotundamente no. Él no prohíbe juzgar aquí. Pero ¿qué es lo que está condenando entonces? Lo que Jesús está reprobando y condenando es que juzgues y condenes algo que tú mismo estés haciendo, o que yo esté haciendo. Si la palabra de Dios prohibiera juzgar, entonces Pablo se equivocó al juzgar el caso de fornicación dentro de la iglesia de Corinto. Si la palabra de Dios
prohibiera juzgar, entonces Pedro, Pablo y otros profetas de Dios se equivocaron al juzgar a los falsos profetas y a los falsos maestros. ¿Están de acuerdo? Si Jesús prohibió juzgar, entonces ¿por qué juzgó duramente a los falsos profetas diciendo, por sus frutos los conoceréis? El argumento es débil, hermanos, muy débil. Cuando salga alguien que le falta más estudio, con amor, les pueden enseñar a ustedes. No, es que no tienes que juzgar. Es un argumento muy débil. Lo que Jesús está condenando y reprobando en Mateo 7 es la conducta hipócrita del acusador. Si algunos de los seguidores de Jim Jones hubieran conocido este principio, créanme, muchos lo hubieran abandonado y no lo hubieran seguido fielmente hasta la muerte. Pero se creían todo lo que les decía. Por lo tanto, es imperativo para cada uno de nosotros que atendamos el consejo del apóstol Juan, que escribió en su primera carta, primera de Juan 4:1. Vamos a leer este versículo. Amados, no creáis a todo espíritu. Por el contexto se refiere a personas, a falsos. No crean a todo espíritu, sino que pruébenlos. La palabra es dokimazo, examinar, examínenlos. Significa someter a prueba, pónganlos a prueba. También significa comprobar. Comprueben por ustedes mismos los espíritus, las personas, y son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lamentablemente muchos falsos han asaltado los púlpitos en las iglesias. Algunos ni siquiera son hijos de Dios, como lo que estudiamos en nuestra enseñanza acerca del servicio. Y debido a la ignorancia, muchos le siguen fielmente hasta la muerte, porque piensan que las autoridades espirituales son infalibles e intocables. Los han convertido en sus becerros de oro y en los papas cristianos. Son intocables e infalibles. Hermanos, los verdaderos siervos de Dios les enseñarán todo el consejo de Dios. Los guiarán a Dios en su palabra. Porque también hay verdaderos siervos del Señor. Y aquí tenemos el otro extremo. Ya vimos un extremo, el peligro de no juzgar. Vamos a ver el otro extremo. Las personas que se rebelan contra sus autoridades espirituales, hombres que aman a Dios, que han sido probados por Dios y aprobados por el Señor, que también se han equivocado como todos y que se han esforzado por enseñarles la palabra y también con sus propias vidas. Y la Escritura nos dice claramente que debemos someternos a las autoridades superiores porque han sido puestas y establecidas por Dios. Romanos 13:1. Quiero que encuentren el equilibrio, hermanos, en todo esto. Vamos a leer este versículo. Sométase, es decir, estar bajo autoridad, lo que significa esta palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quiénes son estas autoridades superiores? Estas instituciones humanas. Los maestros de la escuela, los jefes de trabajo. Si tú trabajas, tienes un jefe, es tu autoridad en el trabajo. Los policías, los tránsitos son nuestra autoridad, etc. Tito 3:1 dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Este versículo nos habla de someternos a los gobernantes, y es obvio que en nuestro contexto
también se refiere al presidente de la República. No obstante, hermanos, esta obediencia hacia nuestras autoridades gubernamentales está limitada a la misma palabra. Por ejemplo, si ellos nos piden que dejemos de predicar el Evangelio, ¿los tenemos que obedecer? Ya están entendiendo el equilibrio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ellos nos piden ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, tenemos que obedecerlos. Pero si ellos nos piden usar el cubrebocas, guardar la sana distancia, sí tenemos que obedecer. ¿Ven el equilibrio? Porque eso no va en contra de la palabra de Dios. Y en el libro de Hechos vemos a Pablo cómo aplicó este principio de estar sujeto bajo autoridad en su defensa ante el concilio. Vamos a Hechos 23, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, él estaba consciente de su integridad. Y eso le molestó bastante al sumo sacerdote. Miren lo que pasó. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y esto no solamente habla de un golpe, en el original significa algo más fuerte. Puesto que a Pablo no se le había acusado formalmente de un delito, y mucho menos lo habían condenado por uno, legalmente no lo podían golpear. Pero desafortunadamente los que ponen las leyes son los primeros que se las brindan. Y aquí vemos el ejemplo. Veamos la reacción de Pablo. Aquí entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Se enojó Pablo, vamos a Pablo enojado, porque dice: oye, ¿de qué me estás acusando? ¿Por qué me estás golpeando? Si yo no he hecho nada malo. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes le dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Versículo 5. Pablo dijo: vean, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo era un hombre humilde. Y aquí vemos, se equivocó, reconoció su error y se humilló. Me equivoqué. Yo no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Y cuántos atrevidos pasan por ahí? O mejor dicho, tenemos en nuestra república mucha gente que se atreve a decir tantas cosas del presidente. ¿Se equivoca? Claro, yo también me equivoco, hermano. Ustedes también se equivocan. Y la responsabilidad que tiene es altísima, es muy grande. Pero tengamos cuidado de dirigirnos así hacia nuestras autoridades. Él era un hombre humilde, se equivocó y se dio cuenta de que había actuado mal en contra de la autoridad, porque él conocía lo que dice la palabra. Él leyó Éxodo 22-28, de hecho él lo cita ahí mismo, y dice: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Obviamente en nuestro contexto se refiere a los gobernantes. En otra versión se lee de esta manera: no hablen mal de los jueces ni maldigan a sus gobernantes. De hecho la escritura nos pide que oremos por ellos. Hermanos, reconocer la autoridad es muy importante en nuestras vidas. Reconocer la autoridad también lleva consigo, dar cuenta de lo que estamos haciendo. Y casi a nadie
le gusta rendir cuentas a alguien. Y aunque muchos escapen de rendirles cuentas a alguien aquí en la tierra, en aquel día nadie va a escapar ante la suprema autoridad, ante Dios. Los pastores vamos a dar cuentas de la iglesia. Imagínate aquellos pastores que predicaron sobre las cosas materiales y que se rebelaron contra las autoridades del gobierno. ¿Qué le van a decir a Dios? ¿Cómo se van a justificar? Los padres darán cuentas de su familia. Imagínate que el Señor te diga: veamos cómo guiaste a tus hijos. Señor, les di mucho dinero, les compré muchas cosas, les di una carrera, y eso está bien, no me malinterpreten. ¿Y sus vidas espirituales? Fueron un desastre. Los cristianos darán cuentas de sus dones y talentos. Tantos dones que Dios te ha dado, ¿por qué los escondiste? ¿Por qué los escondiste? Los rebeldes darán cuentas de sus malas obras. Los presidentes darán cuentas de los países. Hermanos, Dios en su iglesia, porque es su iglesia, Él ha puesto autoridades también. Entre estas autoridades están los pastores, están los maestros, están los evangelistas, como dice Efesios 4:11, que Él mismo constituyó, Dios mismo, no el hombre, Dios. Entonces, en una iglesia local, la autoridad principal, ¿quién es? Es el pastor. ¿Y saben una cosa? Dios es perfecto y nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Él ha puesto a los pastores locales. No se equivoca, Él es sabio. Por algo estoy aquí yo, pero Él no se equivoca. Por voluntad de Dios. Él le ha dado a cada iglesia local el pastor que necesita para que les alimente con la palabra de Dios, para que los cuide de los lobos, de las falsas doctrinas que se levanten y para guiarlos al Señor. Jeremías 3:15. Veamos lo que dice la palabra. Y os daré pastores según mi corazón. Está hablando el Señor. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia, con el conocimiento de la palabra de Dios. Otra versión dice: os daré pastores que cumplan mi voluntad, para que os guíen con sabiduría y entendimiento. Dios le ha dado autoridad a los pastores para que hagan bien a su iglesia y no para abusar de él. Un pastor que ama a Dios y a su iglesia jamás, hermanos, intentará dañar a las ovejas. Siempre buscará su bien, su bienestar para edificarlos. Jamás. Nos podemos equivocar, pero ¿ustedes creen que yo quiero algo malo para ustedes? Que les vaya mal en la vida. O cuando predico a lo mejor así muy intenso, ¿no? Y a veces está enojado el pastor y me está regañando. No, hermanos. A veces es el celo del Señor que pone en mi corazón. De cierta manera, para ver si despertamos todos de este sueño espiritual. Pero jamás voy a buscar el mal para ustedes. Jamás. Ni otro pastor que ame a Dios. Segunda de Corintios 13:10 dice la palabra: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para edificar, para edificación y no para destrucción. Es lo que dice este versículo. Entonces, esta autoridad que el Señor nos da no es para maltratar a los congregantes ni a los servidores. Esta autoridad es para dirigir la iglesia, para llevarlos a Cristo y a su palabra. No es para abusar de ustedes, como algunos están abusando, lamentablemente. Hace ya algunos meses, y igual lo comenté aquí, pero hay un video de un pastor de
le llaman Iglesia Universal, la conocemos como Pare de Sufrir. Ahí se ve, hermanos, se ve que es una reunión de servidores, 10 personas ahí, el supuesto pastor delante, regañándoles y hasta diciéndoles groserías. Y salgan a trabajar, son unos flojos y que no se quitan. Ya estoy cansado. Ahí está la puerta. Híjole, ¿qué le va a decir al Señor en aquel día? ¿Qué le va a decir? No hay temor de Dios. Esta autoridad que el Señor nos ha dado es para dirigir la iglesia, para llevarla a Cristo y a su palabra. Y el Señor ha puesto a pastores en su iglesia para que sean como columnas dentro de la iglesia. Vamos a verlo en Gálatas 2:9. Que dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Son como columnas dentro de la iglesia. Dentro de esta analogía podemos entender que los pastores son como las columnas que sostienen el edificio para que no se caiga. Heriré al pastor y las ovejas se dispersan. Oren por sus pastores. Oren por sus pastores. Somos hombres tentados, somos frágiles, somos débiles también, tenemos muchos problemas, somos como ustedes, hermanos. Simplemente el Señor le plació tenerme aquí, es la única diferencia, pero con una gran responsabilidad también. Para sostener el edificio, y es un arduo trabajo físico, emocional y espiritual el que realizan los que están pastoreando una iglesia. Por eso muchos pastores han renunciado. En una encuesta de los Estados Unidos, muchos pastores han dejado el ministerio por eso. Tanta presión. Oye, es que el hermano se enfermó, que tal ya se murió, que ahora vamos para allá. Y mucho trabajo, es muy intenso. Y los que están en el servicio también lo entienden. Entonces, es un trabajo muy arduo. De hecho, es uno de los más agotadores que existen. Y Dios ha puesto al pastor en su iglesia local. ¿Para qué, hermanos? Para que lo obedezcas y te sujetes a él. ¿Quieren verlo aquí en Hebreos 13:17, que fue uno de los versículos que leímos al inicio? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hasta ahí, por ejemplo, los pastores nos gusta, ¿verdad? Yo puedo cortar el versículo y, ya ven, obedézcanme y sujétanse. A ver, hermano, quiero una coca, tráiganme una coca rápido. Aquí dice que tienen que sujetar, ¿sí o no? Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Y aquí ya no nos gustan los pastores, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ahí sí me pongo a temblar ya, porque yo tengo que dar cuenta de ustedes, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Debemos sujetarnos a los líderes que Dios ha llamado y que Él mismo ha puesto. Claro que sí. Ahora, ¿por qué debemos obedecer y sujetarnos a nuestras autoridades espirituales? Es porque ellos velan por nuestras almas, ellos cuidan de nosotros. Y es por nuestro propio bien que debemos obedecer y sujetarnos a los líderes puestos y designados por Dios. Si el pastor te da un consejo bien trazado en la Escritura, hay que obedecer, hermanos, y no seamos rebeldes. Pero ¿quién es el pastor para que yo obedezca? Algunos pueden decir, pues es la autoridad espiritual que Dios ha puesto en tu iglesia local. Claro, esta obediencia está
limitada. Ejemplo, si tu pastor, en este caso yo, le pido a un varón de aquí, saliendo, oye, ese hermano, saliendo nos vamos a echar una cerveza, ¿me acompañas? Pregunta, ¿tienes que obedecer? Claro que no. O si en este momento les pido, a ver, Luis, trae el cianuro que tengo ahí adentro del baño. Vas a darle ahorita un vaso a cada uno de ellos y se lo tienen que tomar. ¿Tienen que obedecer al pastor? No, hermanos. ¿Ven cómo esa obediencia está bloqueada, por así decirlo, por la misma palabra de Dios? No. Pero es que hay que obedecer. Sí, pero no en todo. Hay que trazar bien la palabra de Dios. Ustedes no deben de obedecer a alguien que les pida ir en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios de la palabra de Dios. Pero si tu pastor te dice, varón, ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia, ¿qué vas a hacer? Deberías de obedecer. Mujer, respeta a tu marido. Deberías de obedecer. Sin embargo, el día de hoy muchos cristianos se han ido a un extremo muy peligroso y dicen cosas como las siguientes. El día de hoy confronté al pastor. Fue a decirle sus verdades en todo lo que se ha equivocado. Entonces van y les gritan y quizás tienen razón en algunas cosas, pero hermano, tienes que hacerlo con respeto y con espíritu de mansedumbre. Ya fue y le dije sus cosas. No, la palabra nos enseña otra cosa. Si es un hombre que ama a Dios y que se ha equivocado, todos nos equivocamos. Y si puedes acercarte conmigo y decir, oye, pastor, fíjate que quiero hablar contigo acerca de esto. Puedes hacerlo, pero si llegas ahí aventando y no estoy de acuerdo con lo que tú me dices y cosas por el estilo, no es la forma que nos enseña la Escritura. Algunos no solo le gritan, sino que se rebelan y hasta se reúnen para hablar mal de él. Así como los siervos del tabernáculo, mejor conocido como los rebeldes de Coré. ¿Quieren ver la historia cómo termina? Y el otro extremo peligroso, Números 16:1. Vamos a leer varios versículos aquí. Aquí vamos a encontrar la historia de unos rebeldes que contagiaron a otros para oponerse a la autoridad que Dios había puesto, al segundo hombre más manso de la tierra. ¿Quién? Moisés, porque el primero es el Señor Jesús. Jesús siempre es el primero. Estos rebeldes, ¿quiénes fueron? Coré y sus amigos Datán, Abirán y On. Estas manzanas podridas comenzaron a contaminar a los demás. Contaminaron a 250 personas, imagínense. Vamos al versículo 1. Se las voy a leer en la versión del lenguaje sencillo. Ustedes tienen otra versión. Coré era un levita de la familia de Kehat. Aquí dice, en su versión dice de otra manera. Y su padre se llamaba Isaac. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abirán, que eran hijos de Eliab y On, hijo de Pelé. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Voy a leer el versículo 3 ahora. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Hermanos, Coré no estaba contento con servir a Dios como levita y tenía mucha envidia de Moisés. Por tal razón lo acusó de orgulloso y excluyente. Además, estaba cansado de seguir órdenes bajo autoridad. Ya estoy cansado. Hombres como Coré siempre se muestran a una audiencia para tratar de atraerlos hacia ellos mismos. El ataque de Coré fue muy astuto, fue frontal.
Él actuó como si él representara al pueblo y peleara por sus intereses. Sin embargo, lo único que él quería era tener muchos seguidores y la posición de Moisés. Moisés, tú no deberías de ser el líder. Deja que todos sean líderes. Dios puede hablarle a todos. Los rebeldes y las personas que crean divisiones siempre utilizarán este argumento y usarán hasta el nombre de Dios y su palabra para respaldar sus obras oscuras. Moisés, Aarón, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Como si Moisés se hubiera puesto solo, hermano. Dios lo puso y Dios lo llamó. ¿Quieren verlo? Versículo 4. Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo. En esta versión así lo dice. Es decir, oró primeramente, no se defendió él mismo, lo llevó delante del Señor. Y siendo un hombre muy humilde, él probablemente le preguntó a Dios si lo que estaban diciendo era cierto. Es lo que hace un siervo de Dios. Analiza, Dios, lo que están diciendo de mí es cierto. Y si es verdad, corrígeme, Señor. Eso es lo que hace un hombre humilde. Él oró para que Dios le diera sabiduría para atender esta difícil situación. Versículo 5. Y les dijo a Coré y a su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con un brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios, Él va a elegirá a los que Él quiera que le sirvan en el santuario, y solo ellos podrán hacerlo. Voy a ir al versículo 8 ahora. Luego Moisés le dijo a Coré: escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. Versículo 9. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? Pregunto. Moisés sabía, hermanos, que esta rebelión estaba arraigada en la ingratitud del corazón de Coré y de sus seguidores. Ellos no eran personas agradecidas, a pesar de que el Señor les había dado el grandísimo privilegio de servir en el santuario. Números 16:11. En esta versión, no se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra ¿quién? Contra Dios. ¿Contra quién? Contra el Señor. ¿Por qué no dice que se rebelaron contra Moisés y Aarón? Porque Dios los pone y Dios los llama y los pone, Señor. Dios los pone y los llama. Solo el Señor lo hace. Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es lo que dice este versículo. Es decir, sin saberlo, Coré y sus seguidores estaban acarreando condenación para ellos mismos por no querer servir bajo la autoridad de Moisés, a quien Dios había establecido. Números 16:12. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos le respondieron: no iremos, en su rebeldía. Versículo 13. Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos, como era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas, en donde siempre habría abundancia de alimentos, pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. Y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos. ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Esto muestra que Datán y Abiram se consideraban a sí mismos que no estaban bajo ninguna autoridad. En otras palabras, le estaban diciendo a Moisés: no tenemos respeto por tu autoridad. Nosotros escucharemos a Dios, pero a ti no te vamos a escuchar ni a obedecer. Lo que tú digas para nosotros no significa nada. Los coreitas se fueron con todo contra Moisés, la autoridad que Dios había puesto en ese momento. Hermanos, si un hombre piadoso o mujer, en este caso un líder, está siendo acusado falsamente y tú no dices nada, estás pecando, porque tu silencio es recibido como aprobación. Tengan cuidado, hermanos. Es un principio establecido en la palabra. Y lo explicaba en una ocasión en la reunión de los miércoles, que hacen sus grupitos de oración
o se reúnen algunos hermanos que no están de acuerdo con las enseñanzas, con el pastor que Dios ha establecido, y empiezan a hablar mal, empiezan a destilar todo el veneno que traen en su corazón. ¿Cuándo pudieron ir personalmente con él y arreglar su situación? Y hasta se ponen a orar para que, les decía, para que Dios nos quite ese pastor. Vamos a ayunar para que Dios mande otro pastor. Suena hasta bonito, hasta espiritual. Pero a un lado, Satanás mismo con ellos. Tengan cuidado. Es un principio aquí en la palabra. Cuando alguien comience con eso, párenlo. De inmediato. Párenlo. ¿Sabes qué? Yo no quiero escuchar lo que tú si traes un problema, una situación personal con él o algo en lo que no estás de acuerdo, ve y platícalo con el pastor. Pero no se queden ahí todo el tiempo escuchando. De inmediato, párenlo. Ve a hablar con él. Es lo más sabio lo que dice la palabra. Porque vamos a ver en qué terminó toda esta rebelión. Vamos al versículos 15 y lo leo. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios: no aceptes sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me aprovecho de ellos? Moisés se enojó, hermanos. Y los pastores debemos de tener misericordia con las ovejas rebeldes, pero no debemos mostrar ninguna misericordia contra los lobos que quieren herir la grey de Dios. La Reina Valera dice: ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Esto muestra que Moisés era un hombre que servía al pueblo con integridad. Moisés podía descansar con su conciencia limpia delante de Dios. Esto nos recuerda el testimonio de Pablo delante de los ancianos de Éfeso. En Hechos 20 no vayan, pero él dijo: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Era un hombre que amaba al Señor, Pablo. También Moisés. Versículo 16, número 16. Versículo 16. Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Al día siguiente Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo. Convócalos, Moisés. Vamos a ver. Vamos a ver quiénes son los falsos, quiénes son los verdaderos siervos de Dios. Convócalos. Dios usaría los incensarios o los braseros para reconocer quién estaba ofreciendo fuego extraño y para mostrarles que Dios había puesto a Moisés como autoridad espiritual. Un incensario era una olla de metal usada para quemar incienso y eran usadas en la adoración sacerdotal de Dios. Tráiganlos, que vengan. No obstante, Dios ya sabía que Coré y sus seguidores querían usurpar el lugar de Moisés. Vamos al versículo 20. Y les dijo a Moisés y Aarón: aléjense. Vean al Señor actuando ya. Quítense, aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos, refiriéndose a los rebeldes. Con esta acción de destrucción, el Señor estaba afirmando y confirmando el llamado de Moisés como el siervo que él había puesto sobre el pueblo. Versículo 22. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios: Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates, todavía rogando por ellos. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre? Coré. Lo que puede hacer un solo hombre con el alma envenenada puede ocasionar muchos problemas. Estos hombres, como Coré, son como el cáncer que se extiende por todo el pueblo. Un solo hombre. Versículo 23. Dios le respondió a Moisés: diles a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Datán y Abiram.
Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abirán. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo: aléjense de las tiendas de esos malvados y ni siquiera toquen lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran también ustedes. Hermano, aléjate de los rebeldes, de los que no quieren servir bajo autoridad. Esas personas quieren hacer lo que ellos quieren. Aléjate de los coreitas. ¿Por qué? Porque puedes morir juntamente con ellos. Versículo 27. El pueblo se alejó de Datán y Abirán y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo: ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. ¿Alcanzan a notar cómo Moisés estaba bajo la autoridad de Dios? Si esta gente muere normalmente, como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió, imagínense la escena únicamente, y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente, todos aquellos rebeldes. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando: vámonos de aquí, no sea que también a nosotros nos trague la tierra. Esa es la versión que les digo. Escapen, vámonos de aquí. Fácil, muy fácil. Algunos que se dicen siervos han dejado de lado la autoridad que Dios ha puesto para guiarles y enseñarles. Son hombres y mujeres que no quieren servir bajo autoridad porque no quieren dar cuenta de nada. Hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios por nuestros pastores que el Señor ha puesto, porque ellos cuidan de nosotros y siempre están para ayudarnos y corregirnos. No sigamos el ejemplo de los coreitas. Dios nunca va a respaldar la rebeldía y sí la va a castigar. Nunca va a respaldar eso. Dos extremos peligrosos. Por un lado, tenemos el peligro de no juzgar, y por el otro lado, la rebeldía hacia nuestras autoridades espirituales puestas por Dios, hombres que aman a Dios. Hermanos, la palabra nos ayuda a encontrar el punto de equilibrio en estos dos extremos que resultan muy peligrosos. Espero que en esta tarde lo hayamos encontrado. Amén. Hemos terminado. Póngase sobre sus pies. Obedezcan a sus pastores. Vean sus vidas, que sean congruentes. Ustedes tienen todo el derecho de escudriñar la palabra, de ver nuestras vidas. Fallamos, sí fallamos, pero en cuanto detecten algo, pueden venir con nosotros y con mucha humildad los vamos a recibir también. Y somos mansos también para corregir varias cosas, sin lugar a duda. Obviamente, si detectan algo tan terrible como el testimonio que les di, pues ni siquiera son pastores, bro, que te pidan quitarte la vida. Pues no, ustedes ya conocen la palabra, se les ha dado el consejo, y aquí encontramos dos extremos también. Otros se rebelan contra su autoridad, son rebeldes, tantas cosas que pueden pasar, pero que el Señor nos ayude en todo esto, a entenderlo
y a no estar viviendo en esos extremos que nos hacen tanto daño. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a vivirla, ponerla por práctica. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites escuchar tu palabra, que tanta falta nos hace, Dios. Aquí estamos delante de ti, tú nos conoces, Dios. Te necesitamos, Dios. Gracias porque tú has sido bueno y nos has ayudado, Dios. Toda la gloria es para ti y toda la honra. Señor, el deseo de cada uno de los pastores que te aman es que tu iglesia te conozca. Siempre buscarán un bien para tu iglesia, Dios. No para abusar de ellos, sino todo lo contrario, para llevarlos a ti, para que te conozcan, para que vean todo el consejo, Dios, y que ellos cada día puedan crecer en conocerte en sus vidas espiritualmente, Dios, para que te amen cada día, Dios, amen tu palabra, abracen tu palabra, Señor, con todo su corazón, que la atesoren, que sean fieles a ti, Dios, fieles a tu palabra, fieles a tu verdad. Te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.